Buenas noches, soy Harold Caballeros y estoy muy contento de serlo, porque esta noche este grupo que está en este lugar nos demuestra no solo el apoyo, no solo el cariño, lo cual menciono con absoluto agradecimiento, sino que la confianza de que juntos podemos verdaderamente hacer un cambio en este país que todos queremos tanto y del cual somos absolutamente responsables. Nos convocaron para compartir acerca de una visión de transformación para nuestra Guatemala. Quisiera dividirlo en tres partes y quisiera comenzar con un concepto que me parece que es la raíz de lo que puede verdaderamente darnos una esperanza de futuro. Me van a perdonar que voy a usar un poquito de historia y a lo mejor no de nuestra patria a manera de introducción. En 1775 y 76 se reunió lo que se llamó el Congreso Continental de 13 jóvenes colonias en lo que hoy es Estados Unidos. Este grupo de personas, este grupo de líderes, que vinieron a llamarse con el tiempo los padres fundadores, discutieron acaloradamente acerca del mejor tipo de gobierno para lo que ellos se proponían construir, una nueva nación. Discutieron todos los gobiernos pasados o las formas de gobierno. Se tardaron horas y días, semanas y meses en deliberaciones, tratando de encontrar el sistema más apropiado para producir dos ideales que les animaban. El primero, el de la libertad. El segundo, el de la igualdad, la equidad para todos aquellos que vivían y que nacerían después en ese territorio, en esa tierra, en esa nación que ellos construyeron. La libertad y la equidad. Tratando de encontrar el equilibrio entre ambos conceptos, revisaron lo que estaba escrito hasta la fecha y decidieron por un tipo de gobierno. Se cuenta la historia de que contrataron a los mejores científicos sociales de Europa de la época y que les comisionaron para que les dieran una respuesta que vino en un sobre con 12 palabras, que decía: el mejor tipo de gobierno es el gobierno limitado. Y con eso partieron, a través de ideas como las de Lord Acton, que dijo: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, buscando el equilibrio para no permitir que el ser humano se desviase, conociendo perfectamente las limitaciones que todos los seres humanos tenemos. Optaron por ese sistema, el gobierno limitado, y le llamaron la República, y fundaron precisamente eso, una república. Nosotros en Viva creemos en el republicanismo como la forma óptima para poder trabajar. Es nuestra filosofía política, pero también es algo práctico. Tiene implicaciones directas, prácticas, diarias. Me refiero a un gobierno fuerte y además financiado para poder producir los resultados que la Constitución de la República le obliga. Número 2, un gobierno limitado donde no haya lugar para el despropósito, donde no haya lugar para abusar del individuo que es el ciudadano. Un gobierno donde se haga evidente la virtud cívica de los ciudadanos que quieren darle algo a su país, simple y sencillamente, porque están interesados, comprometidos con sus hijos, con sus nietos, con su descendencia. De esa manera, el republicanismo va dándole forma a los ideales de libertad individual, de producción individual, de la optimización de los talentos de cada individuo. No existe otro sistema en el cual se muevan los mejores incentivos para generar la productividad y la optimización de los recursos que los seres humanos tenemos. No ha existido uno mejor, por lo menos. Y es evidente que es en ese sistema donde el ser humano florece.
donde el ser humano se convierte en algo productivo, que optimiza esos talentos que mencioné. Les voy a dar 2 ejemplos. Hay 100 millones de mexicanos en México y hay 10 millones de mexicanos en Estados Unidos. El ingreso combinado de los 10 millones de mexicanos en Estados Unidos supera el PIB de los 100 millones de mexicanos que viven en México. Hay un ejemplo mucho más cercano a nosotros. 10% de los guatemaltecos viven en Estados Unidos. Y ustedes y yo sabemos que los migrantes no son exactamente lo más selecto o lo más capacitado de la sociedad guatemalteca. Y sin embargo, ese 10% de migrantes guatemaltecos, que a lo mejor y nosotros llamaríamos los menos profesionalizados, producen en Estados Unidos lo que producimos acá y mandan como remesas familiares un ingreso superior a la exportación de azúcar, de café, de cardamomo o de cualquier cosa en el país. Es evidente que un sistema republicano invita a la productividad del ser humano y le rompe todas las limitaciones para que el hombre o la mujer se puedan expresar libres en sociedad y producir economía. Y hablo de la economía porque para mí que la economía es lo más importante que hay. Porque si no tenemos plata para darle de comer a nuestros hijos, si no podemos pagar los estudios, entonces, ¿cómo podemos funcionar en sociedad? Este sistema republicano invita, repito una vez más, a la optimización de los recursos. Pero ya basta de hablar de otras latitudes. El 21 de marzo de 1847, el presidente Rafael Carrera dictó un decreto convirtiendo a Guatemala en una república. Desde 1847 adquirimos una tradición republicana que, si bien no tuvo la discusión ideológica, académica, etcétera, nos deparó el destino de una república con 3 poderes independientes: un organismo ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. No somos los únicos que han perdido el norte. La mayoría de países ha creído que se trata de democracias y la mayoría de personas no distingue la diferencia entre una república y una democracia, que no son lo mismo. En la democracia la mayoría manda y la mayoría puede hacer cualquier cosa, y luego, cuando hay elecciones y cuando la mayoría puede acudir a las urnas, se le llama democracia, aunque sea cualquier cosa menos democracia. Hoy los venezolanos son gobernados por una, comillas, democracia, donde la gente va a votar y resulta que vota para dar poderes tiránicos a una persona. Vota para suprimir los derechos individuales de los venezolanos. La gran diferencia entre una democracia y una república es que la república se constituye con el objetivo de respetar los derechos de las personas. Se reconoce una serie de derechos y jamás pueden violarse. Y no importa qué tan grande pueda ser el gobierno, no puede violar los derechos de los individuos. Esa es una república. Una democracia es el gobierno de las mayorías, donde las mayorías pueden decidir hacer cualquier cosa con las minorías. Como una autora norteamericana que leía yo recientemente, que se refería a nuestro país y dividía a los grupos entre ladinos e indígenas, y los calificaba diciendo: la minoría que es mayoría y la mayoría que es minoría. Qué gran sentido tiene. Pero no puede ser que un grupo de personas, solo por ser la mayoría, pueda aplastar los derechos individuales de los ciudadanos. Cuando los derechos individuales, con especial énfasis en la propiedad, sea propiedad material o intelectual, se respeta, entonces el ser humano tiene por qué luchar. A lo mejor, y es uno de los derechos más enraizados en la intimidad del ser humano, todos los que tenemos hijos sabemos que eran unos bebés, no sabían hablar, pero agarraban un juguete y habían aprendido a decir mío. El ser humano aprecia la propiedad y el Estado debe respetar esa propiedad en todas sus formas,
Porque cuando el Estado la respeta, el individuo tiene un incentivo para luchar, para trabajar, para producir. Siempre repito el ejemplo. En 1959 en Cuba se produjo la última gran zafra de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué jamás pudieron duplicarla? Del 60 para acá ya pasaron 50 años y no han podido producir nunca más. ¿Por qué? Porque no hay ningún incentivo cuando yo trabajo más y me pagan lo mismo que el vecino que no trabaja. No hay ningún incentivo cuando se violentan mis derechos individuales. Y es por eso que nosotros tenemos que comprender que necesitamos reconstruir nuestro país, reconstruir el Estado de Derecho y refundar la República. Y comprender que debemos emular a los que han logrado desarrollar sus países en favor de sus propios ciudadanos. Número 2, por increíble que parezca, nuestro país jamás ha tenido un plan de desarrollo nacional. Nunca. Parece que no comprendemos que el crecimiento y el desarrollo de las naciones no es un asunto espontáneo. Ningún país se ha desarrollado espontáneamente. Ningún ser humano crece y se desarrolla espontáneamente. Todos hacemos una cosa muy simple, muy sencilla e intuitiva. Pero cuando vamos acercándonos a quinto curso en el colegio, comenzamos a hacer una evaluación natural, intuitiva, de nuestras propias habilidades. Y un joven le dice al otro, ¿vas a estudiar ingeniería? Y le contesta, no vos, yo soy malo para las matemáticas. No se da cuenta que está haciendo una evaluación de sus fortalezas y sus debilidades. Nuestro país tiene muchísimas fortalezas. Parece increíble, nunca hemos hecho un examen de las mismas con el objetivo de aplicarnos a obtener los mejores resultados de las fortalezas de esta tierra tan bendita por Dios. Tenemos una localización geográfica extraordinaria, una belleza sin par, una gente noble, una cultura milenaria, una tierra fértil extraordinaria, toda clase de climas y microclimas. Guatemala es un país muy rico, pero con un pueblo muy pobre, porque el sistema no permite, no produce, no promueve que el ser humano pueda optimizarse. El día de hoy puedo decirles con satisfacción que el movimiento Viva lleva ya más de 4 años de vida. Comenzamos en un salón de hotel con la esperanza, un sábado 6 de noviembre del 2006, con la esperanza de reunir 600 firmas para conformar un comité pro formación de partido político. A partir de ahí comenzó nuestro caminar. Hoy somos un partido político establecido. Mientras escuchaba a Javier decirnos que estamos en más de 300 municipios, pensaba yo que estamos ya rebasando los 310 y acercándonos a cubrir el país completo. Estamos en todos los departamentos y contamos con gente comprometida, hombres y mujeres, adultos y jóvenes que verdaderamente quieren ver un cambio en su país. Esta satisfacción que tengo en esta semana es que CEIDAL, el centro de investigación del que ustedes escucharon, ha terminado el borrador del plan que se denomina Guatemala 2050, un plan de desarrollo de 40 años, dividido en 10 etapas de 4 años, que nos conducirá a convertirnos en un país de primer mundo. Hoy, con todos nuestros problemas y con todas nuestras necesidades, parece que no nos permitiría soñar en algo tan grande, pero es que esa es precisamente la raíz de nuestros males, que siempre estamos solucionando un problema urgente, que siempre tenemos una necesidad inminente y nunca levantamos la vista para planear a largo plazo. Hemos tenido muchísimas oportunidades, pero se nos han ido en lo urgente y no en lo importante.